Velocidad y tiempo. Vamos a comenzar hoy con una exhibición que ya han visto ustedes anteriormente. Tengo aquí una espira de alambre conectada a ese galvanómetro que nos dirá si una corriente eléctrica está pasando por ella. El rayo láser, ese punto de ahí, se moverá en cuanto una corriente eléctrica esté pasando por ella. Bien, tengo que conseguir que circule una corriente por este alambre. Tomo esta barra imantada. La muevo por el interior de la espira, así, o la retiro. O muevo la espira de modo que rodee el imán, o la retiro. Eso hace fluir una corriente, y ese fue uno de los descubrimientos más importantes del siglo XIX. Hasta ahora hemos conseguido dominar toda esa formidable maquinaria de la electricidad y del magnetismo, y hemos sabido describir todas esas cosas. Así que expliquemos cómo funciona el experimento. Nos encontramos con una corriente que pasa a través del alambre, lo que significa que las cargas eléctricas en el interior del cable metálico se ponen en movimiento. Eso quiere decir que hay algo que ha ejercido sobre ellas una fuerza que o bien es igual a la carga Q multiplicada por la intensidad del campo eléctrico cuando existe uno, que hará que se muevan las cargas, o bien será igual a la carga Q multiplicada por su velocidad y multiplicado vectorialmente por el campo magnético, que hará también que se muevan las cargas. Y esa es nuestra ecuación, pero ¿cómo se utiliza para que represente el experimento que hemos visto? Hay dos posibilidades. Una de ellas, mantener la espira quieta e inmóvil. Tomar el imán e introducirlo por dentro de la espira, lo que hace que circule la corriente. En ese caso, las propias cargas de la espira no estaban en movimiento. Así que no ha podido ser el campo magnético del imán el que las haya hecho moverse. Pero como se han movido, ha tenido que haber un campo eléctrico. Y por tanto concluimos que un campo magnético que varía al mover el imán ha creado un campo eléctrico. Ese fue, por supuesto, el gran descubrimiento de Faraday, la inducción electromagnética, en el siglo XIX. Pero hay otra explicación completamente diferente. Y esta explicación independiente y diferente es esta. Supongamos, por el contrario, que mantengo quieto el imán y muevo la espira. Naturalmente sucede lo mismo. Aunque en este caso el imán no se ha movido y no hay verificación en el campo magnético. Pero entonces, las cargas en la espira se mueven porque yo las estoy moviendo. Esas cargas tienen la velocidad v, que multiplicada vectorialmente por el campo magnético de la barra imantada, nos da una fuerza que hace que circule la corriente. Y eso explica sin duda con toda perfección el experimento que acabamos de ver. O sea que esos dos fenómenos diferentes, es decir, la espira quieta y el imán en movimiento, y el imán quieto y la espira en movimiento, son en realidad dos fenómenos distintos y totalmente independientes que tienen explicaciones completamente diferentes. Cuando Albert Einstein vio eso, dijo: muchachos, ustedes deben estar bromeando, hasta un niño sabe que esas dos cosas son lo mismo. Así que fue este pequeño y simple experimento el punto de partida de la teoría de la relatividad. No el experimento Michelson-Morley, ni ningún otro hecho para detectar el movimiento de la Tierra a través del éter, sino este sencillo y pequeño fenómeno que desde luego todo el mundo conocía, pero que a nadie había preocupado, excepto a Albert Einstein. Lo que preocupaba a Einstein no era que tuviésemos dificultades a la hora de explicar esos fenómenos. Esta ecuación los explica perfectamente en cualquier caso. Lo que verdaderamente preocupaba a Albert Einstein era la falta de perfección interior de la teoría. Y en respuesta a eso lo que hizo fue elaborar una nueva teoría, la especial de la relatividad, que tenía justamente esa clase de perfección interior. Y esa teoría será el centro de nuestro estudio de hoy. Los historiadores recuerdan el cambio de este siglo como una revolución. En cualquier campo, desde la aviación a la antropología o al arte, el abandono de la norma era radical en todos los frentes. Y el año 1905 ha quedado como un hito crucial. Es el año en que Albert Einstein invitó al mundo a continuar por la senda correcta, a pensar por un momento lo que realmente es un momento. El tiempo es relativo, dijo, y es una cuestión de sucesos simultáneos.
Y en la relatividad de Einstein, que es una realidad independiente de cómo se la mire, la simultaneidad es cuestión de opiniones. Observemos, por ejemplo, lo que sucede cuando se enciende una luz al pasar el tren de Henry. La luz alcanza la parte de delante y la parte de atrás del tren al mismo tiempo. Al menos, así es como lo ve Henry. Pero vamos a considerarlo desde el punto de vista de un observador en el exterior. Para Albert, que está quieto en la hierba, la parte de atrás del tren va a encontrarse con la luz y la parte de delante tiende a alejarse de ella. Esos dos sucesos no parecen simultáneos en absoluto, y esa es la esencia del problema del tiempo. Y en física la explicación del problema comienza con la dilatación del tiempo. Dada la constancia de la velocidad de la luz, no hay duda de que un simple reloj de rayos de luz en movimiento se atrasa según el factor gamma. Pero si un reloj más convencional hiciera el mismo viaje, ¿se atrasaría la misma cantidad? La respuesta va a estar hecha a tiempo, porque si solo se retrasara el reloj de rayos de luz, se podrían comparar sus tiempos, y entonces si sus tiempos coinciden, ambos estarían en reposo. Pero si el reloj de rayos de luz marchara más lento, sería porque ambos están en movimiento. ¿Pero en movimiento con respecto a qué? La premisa básica de la teoría de la relatividad es que no puede haber ni movimiento absoluto ni reposo absoluto. Y si no existen esas condiciones, no puede haber ningún experimento que las detecte. Así que, si la teoría de la relatividad es correcta, todos los relojes del universo deben comportarse exactamente igual que un reloj de rayos de luz. Y eso no es precisamente un descubrimiento sobre los relojes. Es un hecho sobre la naturaleza misma del tiempo. La dilatación del tiempo sitúa la relación entre el tiempo y el espacio bajo una luz completamente nueva. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo en el arte y en la literatura en los primeros años de este siglo. En el arte, como en la ciencia, la idea de tiempo y espacio fue mucho más que una moda pasajera. Justo cuando Einstein intentaba poner todo bajo una nueva perspectiva, Virginia Woolf apremiaba a los escritores a que fueran más allá de la formalística vía férrea de una frase. Ningún escritor innovó más en el tiempo y en el espacio que James Joyce. Como el mundo de Einstein, escribe el crítico Edmund Wilson, el mundo de Joyce está siempre cambiando cuando lo perciben observadores diferentes en tiempos diferentes. Y así todo giró alrededor del reloj para científicos y artistas, para músicos y matemáticos, para poetas y filósofos. Y la teoría de la relatividad de Einstein llegó al menos tan lejos como cualquier imaginación creadora. Por la senda de la relatividad, la velocidad no solo cambia la naturaleza de las cosas, cambia también la manera de percibirlas. Y es así, porque la relatividad de Einstein es una teoría del movimiento cuando lo ven diferentes observadores. La teoría se aplica en cualquier parte, incluso en Brooklyn,
e incluye a todos los observadores, incluso a un buen deportista llamado Henry. Dicen que Henry era un rápido lanzador de pelota. Con eso, y con un gran deseo de lanzar con los Dodgers de Brooklyn, estaba en camino de formar parte del equipo. Algunos dicen que Henry podía hacer volar una pelota de béisbol casi a la velocidad de la luz. Y desde su punto de vista parece que va bastante rápida. Pero desde donde está su amigo Albert, parece ir incluso más rápida. ¿Podría la velocidad de la pelota sumada a la velocidad del tren hacer que el lanzamiento de Henry pareciera ir incluso más rápido que la velocidad de la luz? Por supuesto que no, porque ni siquiera sobre un tren, entrenándose en pruebas de velocidad, nada viaja más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Las estadísticas del béisbol lo resuelven utilizando un diagrama espacio-tiempo donde, desde el punto de vista de Henry, la pelota recorre un camino y Albert recorre otro. Y como la distancia es un eje y el tiempo es el otro, la velocidad v' se puede ver en la pendiente de cada camino exactamente igual que la velocidad de la luz se obtiene en la pendiente de su trayectoria. En este gráfico, la luz recorre una unidad de distancia en cada unidad de tiempo. Así que c es igual a 1. Al mismo tiempo, el tiro de Henry tiene una velocidad u sub x' de 0,6. Mientras que Albert, yendo en la otra dirección, tiene una velocidad de menos 0,6. Eso desde el punto de vista de Henry. Por otra parte, tal como ve las cosas Albert, la velocidad de la luz continúa. Una teoría, incluso tan bella como la de Einstein, necesita ponerse a prueba, y hay una prueba de la relatividad en un fenómeno llamado la desintegración de los mesones mu. Hace un cuarto de siglo, el doctor David Frisch
del MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, y el Dr. James Smith, de la Universidad de Illinois, filmaron un experimento clásico comprobando la relatividad de la dilatación del tiempo relativista. Y lo hicieron midiendo el flujo a través de la atmósfera de una partícula subatómica radioactiva llamada mesón mu. Creados en lo alto de la atmósfera terrestre por los rayos cósmicos procedentes del espacio exterior, los mesones mu salen disparados hacia abajo en línea recta a una velocidad próxima a la de la luz. Los experimentos de laboratorio, como el realizado aquí por el Dr. Smith, muestran que los mesones mu se desintegran de modo natural después de una vida media de solo 2 millonésimas de segundo. Y eso significa que incluso yendo a una velocidad próxima a la de la luz, no recorrerían mucha distancia a través de la atmósfera antes de desintegrarse. O por decirlo de otra manera, Frisch y Smith, después de haber registrado 568 mesones mu por hora en su detector en la cima del monte Washington, calcularon que a la base de la montaña solo deberían llegar 27 por hora. Pero cuando llevaron sus equipos más abajo, al nivel del mar, registraron en su detector casi tantos mesones mu como habían registrado en la cima del monte, 412 por hora. Frisch y Smith, por supuesto, no se sorprendieron lo más mínimo. La razón de esa discrepancia se explica muy bien por la teoría de la relatividad. Cuando los mesones mu viajan a velocidades próximas a la de la luz, sus relojes interiores se atrasan, de modo que vistos desde la Tierra necesitan mucho más de 2 millonésimas de segundo como promedio de tiempo para desintegrarse. De otra forma, visto desde el sistema de referencia del mesón, la atmósfera de la Tierra, lanzada hacia arriba, hacia el mesón, a una velocidad próxima a la de la luz, sufre una contracción de Lorentz hasta el punto de que la partícula puede hacer todo el camino hasta el suelo en solo 2 millonésimas de segundo. Un conjunto de gemelos nacidos prácticamente al mismo tiempo y en el mismo espacio se parecen mucho superficialmente. Y sin embargo, en su interior pueden resultar tan diferentes como el día y la noche. Ser tan iguales y tan diferentes al mismo tiempo puede ser la paradoja esencial de los gemelos idénticos. Pero en física, la paradoja de los gemelos evoca otra imagen. Y comienza con un hecho extraordinario sobre los relojes, lo mismo que la teoría de Einstein. Sin que importe cuánto tiempo lleven marchando, independientemente de que hagan tic-tac o den campanadas, o hagan cucú, todos los relojes obedecen las reglas de la relatividad. Naturalmente, esas reglas también se aplican al reloj humano. Un dispositivo de cronómetro llamado metabolismo empieza a funcionar incluso antes del momento del nacimiento y sigue funcionando hasta el final de una forma que, en general, se puede predecir. Pero, ¿qué ocurriría si el reloj humano se moviera a una velocidad próxima a la de la luz? Para saberlo, consideremos estos dos gemelos idénticos, Albert y Henry. Justo desde el comienzo, sus relojes biológicos empiezan a funcionar perfectamente sincronizados. Bastante pronto, sin embargo, los planes mejor trazados por su padre y su madre se vienen abajo. En vez de dentista, Albert se hace científico. Henry elige lo que queda de los inmensos espacios libres, el propio espacio. Especialmente para los gemelos idénticos, la primera separación es agridulce.
Sin embargo, viajando a una velocidad próxima a la de la luz, Henry no tuvo problemas a la hora de dejar a Albert atrás. Este es el primer largo viaje de Henry para su nuevo jefe, la Sociedad Panadera Interestelar. Destino: Zog. Distancia: 10 años luz. Misión: llevar una carga de pan blanco corriente y cambiarlo por bollitos Zoggy, esos deliciosos pastelitos que todos los terrícolas desean vehementemente. Pero eso no es tan extraordinario. Si Henry pudiera comparar su reloj con el de Albert, le parecería que el reloj de Albert atrasaba. Y si Albert pudiera comparar su reloj con el de Henry, encontraría que el de Henry atrasaba. Y eso representa una paradoja. ¿Cómo puede cada uno de los dos relojes funcionar más lento que el otro? Afortunadamente, en la teoría de la relatividad no hay problema en absoluto. Por una parte, no habrá problema mientras los dos estén separados. Pero, ¿qué sucederá cuando no estén separados? Digamos, cuando se junten para celebrar una reunión familiar. Una vez más, eso no es problema para la teoría de la relatividad. El hermano Henry, a una velocidad próxima a la de la luz, necesitará unos 10 años para llegar a Zog, situado a 10 años luz. Y después otra década para traer sus bollitos a la Tierra. Para Albert son unos 20 años, pero para Henry, el gemelo que de hecho está viajando, la situación parece diferente. Como en virtud de la contracción de Lorentz, la distancia a Zog está contraída, ese trayecto es tan rutinario como el del repartidor de la leche. Unos cuantos solitarios con una baraja, 40 abrir y cerrar de ojos, y en lo que afecta a Henry, ya puede saludar las luces brillantes de la ciudad de Zog. Luego, con igual rapidez, debido a que la distancia se contrae de nuevo, ya está de vuelta en la Tierra. Y así, cuando ellos comparan sus relojes biológicos, aunque el resultado sea asombroso, no hay ninguna paradoja. Henry, el gemelo que salió disparado y luego regresó, solo ha envejecido un par de meses. Mientras que Albert, el gemelo que nunca conectó los sistemas inerciales, ha envejecido 20 años. Así que, incluso entre parientes, el tiempo es relativo. Traten de imaginar, si pueden, un universo totalmente vacío. Un universo sin nada en él, absolutamente nada. En un universo así de verdad, no tendría sentido hablar de tiempo o de espacio. Los propios conceptos nada significarían. Si hubiese un único objeto en el universo, seguiría siendo igual. El tiempo y el espacio no tendrían ningún sentido. Si hubiese dos objetos, ya se podría decir de ellos que están cerca el uno del otro o lejos el uno del otro. Y en ese caso se estaría hablando del correr del tiempo y de las distancias. Y en el caso de haber muchos objetos en ese universo, es posible imaginar que se utilizaran algunos de ellos para construir un aparato que pudiera medir el paso del tiempo o medir la distancia entre objetos. Pero en ese universo seguiría sin tener sentido decir que uno de esos objetos está en reposo y todos los demás en movimiento. En un universo así, la ley más simple del movimiento que cabría imaginarse sería decir cada uno de los cuerpos continúa en cualquier estado de movimiento que tenga hasta que algo se interfiera. Y precisamente esa es la ley de inercia. Pero eso tiene que seguir teniendo sentido en un universo donde la luz pueda propagarse en el vacío. Y si la luz tiene una velocidad determinada, observada desde un sistema particular de referencia, hay entonces algo así como un estado de reposo en ese sistema de referencia. Y toda la argumentación en que se apoyaba la ley de inercia se viene abajo. Bien, yo no sé si hay otros universos lógicamente consistentes, pero en nuestro universo ese problema se ha solucionado haciendo que la velocidad de la luz
sea la misma para todos los observadores independientemente de su estado de movimiento. Sabiendo eso, y solo eso, podemos deducir que si hay una pareja de gemelos y uno de ellos se queda en la Tierra, mientras que el otro viaja a gran velocidad a una estrella lejana, da la vuelta y regresa, el gemelo que ha viajado cuando de nuevo se encuentran será más joven que el que se ha quedado en la Tierra. No necesito saber nada del funcionamiento de los relojes, ni de los osciladores de cristal de cuarzo, ni nada sobre el metabolismo humano. Todas esas cosas carecen de importancia. Necesito conocer solo el principio de la relatividad y la constancia de la velocidad de la luz. Y de eso puedo deducir que el gemelo viajero volverá más joven que el gemelo que se quedó en tierra. Y eso es una hazaña absolutamente sorprendente de pura lógica humana. Esa es la teoría de la relatividad. Seguiremos con ella el próximo día.